Alianza After Hours. Bueno, un saludo a todos. Les deseamos una muy buena semana. Aquí estamos con nuestro podcast semanal, bien cumpliditos, para contarles qué pasó en la última semana de noticias, qué se ha estado dando de nuestras hipótesis, y también contarles cosas no tan serias. Hoy estamos con David Cubides, nuestro jefe economista de nuevo. De hecho, David Cubides es el infaltable. Yo soy el que he estado como eh, a veces sí, a veces no. David, ¿está por ahí? Sí, Pipe, por aquí estamos y por aquí lo veo que no sé si parte de su ausencia es por ese paisaje que se ve detrás, ¿no? Sí, no, eso es un wallpaper de. No, sí, estábamos, parte de eso es eso, parte de la ausencia es un viaje, estoy en Turquía, no he terminado el viaje, sigo para más lejos, sigo hasta Rusia, espero que todo esté bien, pero aquí me cogió en Turquía una gripa bravísima, a mí y a toda mi familia, entonces estamos parando el viaje porque no podemos llegar allá enfermos por la suegra. Entonces esa Ok, es la historia. Estoy en un sitio increíble, estoy en un apartamento que tiene una vista como en todo el centro de Turquía. Lo de allá atrás es la Torre Gálata, que usted estuvo hace poco por aquí, ¿no? Entonces usted la sí. conoce mejor que yo. Así que hay un restaurante de allá arriba. Ya no hay necesidad de ir al restaurante porque voy a venir a mi apartamento y se ve parecido. Pero bueno, no, muy contento del viaje y contento de estar de regreso, ¿no? No estuve la semana pasada. Entonces, ¿qué, David? ¿Qué dice? ¿Arrancamos? Arranquemos, Pipe, arranquemos si le parece con nuestro habitual espacio, vaso medio lleno, medio vacío y neutro. Y yo creo que acá cada uno tiene para contar de diferentes cosas, ¿no? Positivos, negativos y un poco más neutrales. ¿Usted cómo vio la semana? ¿Qué datos claves usted estuvo viendo por el lado internacional, ya que está tan internacional también con sus Tan viajes? internacional, sí, 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 sí. Sí, aquí entiendo mucho más de lo que está pasando. Es que ustedes de allá desde Colombia no captan el tema. Eh, bueno, en realidad era semana de inflación, ¿no? Tanto colombiana como de Estados Unidos. Por supuesto, la de Estados Unidos era bien importante porque el desempleo acaba de marcar por encima del 4, marcó 4,1, entonces hay unos vientos de desaceleración que los contamos la semana pasada. Estábamos a la expectativa de la inflación al consumidor y de la inflación al productor en Estados Unidos. Se conoció el IPC, se conoció el jueves de la semana, sorprendió a la baja. Ya tenemos la inflación gringa otra vez al 3%, que fue donde la teníamos hace 12 meses, donde el momento en que la Fed echó freno y echó para atrás y comenzamos a tener este comportamiento maníaco depresivo que en 6 meses estamos seguros que la Fed va a bajar un montón, los siguientes 6 meses que no va a bajar ni una. Eso comenzó desde que la inflación paró de bajar al 3%, la inflación total. Así que regresó al 3%, sorprendiendo a la baja y pues planteando una posibilidad muy bonita de que se ubique por debajo del 3. Yo voy a contar una historia acerca de eso cuando hagamos el análisis técnico, pero el mensaje fue muy full vaso medio lleno, las dos combinaciones, inflación por encima, desempleo por encima del 4 e inflación ya casi por debajo del 3. Eso para nosotros es soft landing, es una foto de muy buenos retornos para el mercado en el tercer trimestre, que ha sido nuestra hipótesis todo este tiempo. Ahora, ¿qué me asusta? Yo no le tengo miedo a la inflación, yo creo que si va a ir debajo del 3. Me asusta que el desempleo se acelere mucho y llegue al 5 o algo así, porque ahí nos toca rebarajar y pensar seriamente que va a haber una recesión, pero es una historia que se las contaremos después, que la hablamos la semana pasada. Entonces, buen dato de inflación, y yo creo que inmediatamente los miembros FED van a comenzar a cambiar su opinión. Aquí también resaltaría una cosa y es que las probabilidades de Fed, que también lo vamos a mostrar ahora, han comenzado a cambiar mucho. Entonces la foto es como esta historia de, ¿no? Que uno es como un perrito que está en la casa y que apenas se va el dueño, uno se pone muy triste y así se demore 5 minutos o se demore 3 semanas, el dueño vuelve y uno se pone muy feliz. Esos son los mercados y llevamos 6 meses así, entre alegrías tremendas y bueno, estos últimos 6 meses fueron duros porque hubo un cambio de expectativas de Fed y de inflación y yo creo que van a girar de nuevo. Entonces ese dato, full vaso medio lleno, digamos, vaso lleno, pues. Ok, Pipe, ¿y eso cómo se habla con otro dato que también salió esta misma semana, que fueron precios, pero ya al productor, ¿no? Que ese de repente no fue tan positivo. Sí, y de hecho, el índice de precios al productor es, digamos, o al final uno lo que le importa es el consumidor, lo que le importa a la Fed es el consumidor, ¿no? Pero pues el productor obviamente tiene una influencia y es
es muy bueno en dar señales futuras. Entonces uno sí quiere que el IPP se calme, que el índice de precios al productor se calme. Y este sorprendió bastante al alza y salió, bueno, salió el viernes. Así que uno debería ser un poco cauteloso porque ese dato sí continúa acelerándose y uno no quisiera que la inflación al productor se pusiera por encima del 3 porque esa llegó al cero prácticamente hace unos trimestres porque hay un choque ahí que lo estaría esperando a uno. Nosotros le echamos agüita un poquito a ese dato medio vacío, en el sentido en que viene de la mano de un petróleo que ha estado fuerte. Pero el petróleo no solamente se mide porque está en 85 y eso sea fuerte, sino que importa los efectos base también del petróleo. Uno compara el petróleo, o si quiere pensar en gasolina, uno compara el galón de gasolina de hoy con el de hace 12 meses. Y para los meses que siguen, si el petróleo se queda quieto y la gasolina se queda quieta, no hay efecto inflacionario. Entonces el 85 no nos debería dar susto, no debería generar presiones en el IPP y este índice se debería caer los próximos 3 meses. Así que es vaso medio vacío, pero no le importó al mercado. El mercado se quedó con el IPC y yo argumentaría, pues primero que el IPC es más importante, pero segundo, que es un tema que no es grave a no ser de que el petróleo se ponga por encima de $92 por barril. Listo, ¿no? Entonces ahí tenemos precios. Y yo entiendo entonces si usted balancea para un lado positivo, para el otro medio negativo, pues con la Fed vamos medio neutro, ¿no? Y eso se habla con el mensaje de Powell esta semana en el Congreso. Sí, la Fed le mandó una bola curva a los mercados hace unas semanas cuando en su dot plot, el dot plot son unos punticos donde cada miembro de la Fed da su opinión de dónde piensa que va a haber la tasa a final de este año y de los próximos años, porque ese gráfico dio que iban a bajar solamente una vez, cuando los mercados han pensado, bueno, está bien, no van a ser 6, pero por lo menos dos, y la Fed dijo, no, es una. Entonces, el mensaje de Powell sigue siendo como no lo sé, pero ya varios miembros de la Fed hoy mismo, digamos, después del dato de inflación, de los datos de inflación han comenzado a decir que podrían ser dos. Y esta es una de las apuestas bien bravas de Alianza. Alianza, cuando se vino esta bajada de expectativas del mercado, de que iba a ser solo una y algunos han dicho que no, ninguna. Yo siempre digo, "Vea, es que al final uno, esto ya está Laura ya la di, entonces no la quiero repetir, pero el mensaje es, no importa la predicción que usted tenga, si está bien construidita, si usted me dice que, que el Powell no va a bajar tasas, porque usted ve el petróleo en 100, se la compro total y tendrá todo el sentido. Pero si usted ve que no va a bajar tasas porque es que la inflación ha estado subiendo y de pronto es que no baja tan fácil, no es la foto, no ha bajado porque el petróleo se subió todo el semestre, pero ya no está subiendo. Entonces, nuestra apuesta fue, no señor, aquí la discusión es de tres, no creo que sean tres, pero la apuesta de Alianza es tres, nos quedamos allá sin importar que sean dos porque igual ganamos, porque venimos de uno. Entonces aquí nosotros nos hemos mantenido bien fuertes en esta historia. ¿Por qué? Porque para nosotros el tercer trimestre del 2024 en inflación en Estados Unidos iba a ser bien bajista y ya está dando señales de que para allá va. Entonces Powell se mantuvo bastante neutro, pero en general nosotros esperamos que vayan cambiando discurso. No, listo, Pipe, muy bien. Entonces usted está muy global con tema de inflación, precios al productor, al consumidor y el presidente Powell. Déjeme, yo le hablo también, voy positivo, negativo y de repente también un poquito neutral, pero contándole un poco más sobre Colombia y la región. En Colombia, Pipe, se publicaron los últimos datos de compradores de test, qué tanto están comprando a nivel local los grandes jugadores y qué tanto están vendiendo también estos grandes jugadores. Y nosotros nos encontramos que el Ministerio de Hacienda fue un gran player en esta oportunidad. Estos son datos a corte de junio y encontramos que el ministerio compró cerca de 7 billones de pesos en esta oportunidad. Entonces, realmente fue una cifra bien significativa y nosotros titulamos nuestro informe Minhacienda financiando a Minhacienda. Básicamente allí el mismo gobierno comprando la deuda pública que está colocando en un mes en donde se emitió de manera bien significativa casi que 13 billones de pesos, una de las emisiones más significativas, más importantes en la historia reciente de Colombia. También importante también como mensaje aquí para dejar, por el lado vendedor, pues de repente habían estado el Banco de la República con unas ventas durante todo estos 2024 cercano a los 23 billones de pesos y en esa oportunidad se dio la vuelta. Entonces ya en junio dejaron de vender y pasaron a comprar muy poquito, pero pues bueno, el mensaje aquí importante es que dejaron de vender. Y los extranjeros, que también siempre los estamos monitoreando, aquí vendieron un poquito, pero acordémonos que llevan en lo corrido este año comprando cerca de 3 billones de pesos. Entonces encontramos ahí una hacienda poniéndole la camiseta, poniéndole, digamos, el pecho y poniéndose la camiseta en la deuda pública
comprando de manera bien importante, y un Banrep que se da un poco también la vuelta, de tal manera que nosotros lo catalogamos como vaso medio lleno. Por el lado medio vacío, Pipe, yo le diría que tuvimos datos de inflación en la región. Entonces, no solamente fue una semana de precios en los Estados Unidos, sino que en la región vimos también publicaciones y allí tuvimos es más bien una tendencia alcista. Tuvimos datos en Chile, tuvimos datos en Brasil, tuvimos datos en México y en los tres casos vimos inflaciones que se movieron ligeramente al alza, pero en Chile pasando del 4,1 al 4,2, en Brasil también al 4,2% y en México tal vez fue como el incremento más importante, una inflación del 5%. Esto lo queremos poner aquí porque fíjese que a veces también cuando habla el Banco de la República, oiga, hacia dónde yo me muevo en tasas de interés, también pone la región como uno de los temas a discutirse. Y lo que estamos viendo en el cortísimo plazo es que ha habido algo de impulso en las inflaciones regionales, de pronto el efecto base está ayudando ahí a que se den esos incrementos, pero también la reacción de política monetaria de estos bancos centrales ha sido más bien adoptar algo de calma. Entonces uno se da cuenta que Brasil se quedó estable en la última reunión, venía a recortar 25 básicos, uno se da cuenta que Chile después, usted se acordará, Pipe, que era una parte de la discusión de la que hacía el peso chileno y esa moneda como empezó a depreciarse de una manera muy importante. Parte de eso fue la caída tan fuerte en su tasa de interés que ya el Banco Central ha dicho, señores, por ahora no sigo recortando tan rápido como antes, y los peruanos también están estables ya con tasas por los lados al 5,75%. Entonces, yo le diría que por el lado medio vacío, inflaciones que repuntan en la región y tasas de interés en donde los bancos centrales empiezan a adoptar una postura un poco más cauta ante este escenario inflacionario. Y finalmente le diría que ya siendo neutral, para terminar así como usted terminó, positivos, negativos y un poco más neutrales, pues el tema de la inflación colombiana, que también ya fue a nivel doméstico la noticia, algunos titulares y nos sorprendió a nosotros eso, diciendo, oiga, ¿cómo es este tema de que la inflación vuelve y repunta? Volvemos a tener una inflación al alza. Y pues para nosotros realmente lo sorpresivo fue esa noticia porque básicamente creemos que todos los analistas, incluyéndonos a nosotros en Alianza, teníamos en el radar que la inflación o repuntaba muy ligeramente o se iba a quedar quieta frente al mes anterior, que fue básicamente lo que terminó sucediendo. Entonces tenemos una inflación que se queda en ese nivel del 7,2%, ya llevamos 3 meses de inflación quieta en ese nivel, y lo que nosotros esperamos, aquí déjenme, entro un poquito más a profundidad, es que después de estos 3 meses de bache sin caída en la inflación a nivel local, volvamos a retomar esa senda bajista como ustedes lo ven aquí en nuestra presentación y busquemos ya niveles del 5,6% ya hacia el cierre de este año. Entonces, temas importantes aquí a mencionarles. Número uno, para nosotros ni para el mercado fue sorpresivo que la inflación se nos quedara en este nivel. Ya llevamos 3 meses, como les digo, de inflación bordeando este nivel del 7,1, 7,2%. Dentro de los componentes grandes que están allí presionando arriba son los componentes que ya todo el mundo tenía en la cabeza, lo que está sucediendo con vivienda, con servicios públicos, con alimentos también. De pronto un poquito más sorpresivo lo que sucedió con salud y medicamentos, que hay como una presión generalizada en este mes, pero en principio no fue sorpresivo y más bien lo sorpresivo para nosotros es que algunos medios y algunos analistas titularan, oiga, la inflación se vuelve a acelerar cuando nosotros creemos que realmente pues esto es un tema más de efectos base que no ha permitido en estos últimos 3 meses que la inflación siguiese cediendo, lo cual no implica que no va a seguir cayendo de aquí en adelante. De hecho, en términos del efecto base, una gráfica que nos encanta a nosotros mostrar, cuando uno mira estos meses de lo que nos queda en 2024 y nos comparamos con 2023, pues básicamente allí es donde encontramos ese espacio para volver a retroceder en términos interanuales. Ustedes ven allí en la grafiquita habitual que les mostramos las X, que son los meses del 2023, fíjense que están en niveles más altos frente al promedio histórico y más alto de lo que nosotros nos imaginamos que va a ser estos últimos meses del 24. De tal manera que cuando uno se compara 2024 contra 2023, creemos que allí va a haber espacio para que la inflación caiga a otros 150 básicos, pipe 160 básicos y busquemos el 5,60 al cierre. Entonces, yo diría que este tema fue neutral, sin mayores sorpresas para nosotros y nos sigue abriendo la puerta, seguimos nosotros encaminados a que, o pensando que el Banco Central está encaminado a recortar tasas de interés más adelante de repente con una velocidad mayor y animándose tal vez a 75 puntos básicos. Entonces ahí le cuento esa historia entre lo y lo local.
Vale, sí, yo concluiría que, hombre, el dato da unos 8 puntos básicos por encima de lo que el mercado estaba esperando y nosotros también. Eso no cambia la tendencia. Yo he insistido mucho que si algo, la inflación ha sido una de las variables más bien pronosticadas por parte de los equipos de Colombia este año, incluyendo el de Alianza. Así que no hay sorpresas. La estabilidad era esperable. Obviamente, yo siento, aparte de la politización que hay en los mercados, la gente está siempre tratando de buscar razones para vender, para preocuparse, para digamos, para que más o menos estén en línea con la angustia que uno tiene en el día a día cuando se está preocupado por los cambios del país. Y eso son dos cosas que tienen que ser separadas. Eh, si algo la inflación ha salido, como les digo, exactamente como se esperaba, de repente ha sido más el Banco de la República el que ha cambiado de opinión, de repente que ha comenzado a darle más valor a otras cosas, como el tema fiscal. Pero en términos de precios, digamos que el arco, la flecha y el blanco han ido exactamente como han sido los pronósticos del resto. Y si bien también, como para terminar la historia, la renta fija no le ha ido bien este primer semestre, o no le fue bien este primer semestre, que de hecho era un view nuestro, nosotros pensábamos que, que los bonos en Colombia estaban un poco pasados de nivel, ya han corregido bastante. Así que esto no fue una razón para venta de bonos en Colombia, o una razón menor. Mucho más importante la inflación gringa, mucho más importante la calma mexicana, por lo menos hasta septiembre, que un dato de inflación casi que en línea. Entonces, ese no es el tema en los mercados en este momento. El tema, si uno quiere preocuparse de algo, el tema es que el Banrep se ha cambiado de opinión. Y le iba a preguntar a usted, David, con ese dato, ¿cómo pinta el Banrep? Porque esa apuesta de que comience con 75 va a estar brava o no. Sí, pues Pipe, yo creo que este dato no cambia al corto plazo, que es la reunión del mes de julio, en donde nosotros y el mercado está jugado en su gran mayoría con que se vienen otra vez 50 básicos, nos van a repetir la misma dosis, pero acuérdese que después de julio viene agosto sin decisión, entonces tenemos otro dato de inflación y allí cuando volvamos a reunirnos, volvamos a pensar en Banrep, tendremos dos datos de inflación que de repente ayudan un poco más a ese view constructivo de que Banrep puede acelerar el paso. Entonces, de repente, un poquito más hacia el final del año, podríamos ver una inflación que sigue cediendo, que vuelve a ganar velocidad, y el Banco de la República puede decir, oiga, sí vale la pena de pronto acelerar un poquito el paso, pero como usted lo mencionaba, ahí uno tiene que balancear lo que está haciendo la región, en donde la región ya empieza a ir un poquito más lenta con tasas de interés, y veremos si la Fed termina ahí encajando con los primeros recortes de tasas ya hacia su última parte de año y anima también al Banco Central. Nosotros por ahora, Pipe, tenemos el 8,50 al cierre de año, que es también el mismo número que tienen los demás colegas, de tal manera que, pues fíjese, todavía nos quedaría un buen espacio en recorte de tasas. Si usted se compara 2023 contra lo que sería cierre del 2023 versus lo que sería el cierre del 2024, son casi que 500 básicos de recorte de tasas de interés, que no es una cifra menor, no es habitual que el Banrep en un solo año recorte las tasas de interés en una velocidad tan pronunciada. Listo, listo, David. Entonces, salimos de esta primera Salgamos, sección, ¿no? sí, salgamos de este tema y yo vuelvo con usted con un meme que yo le confieso me dio demasiada risa cuando lo vi en sus redes sociales, y aquí pues tiene que ver con el tema del dólar. Otra vez la visión de Alianza vuelve a ganar algo de valor. Usted se acuerda que hace unos días muchos nos preguntaban, oiga, pero con el dólar para arriba, ¿cómo así que Alianza sigue con la visión más bajista? Y aquí veo que usted puso un meme para hacer referencia a este tema e intentar explicar nuestra posición, que no ha cambiado, ¿no? Esto la mantenemos desde hace rato, basada en nuestros fundamentales globales, regionales y locales. Sí, sí, sí. Bueno, la idea del meme obviamente es como decir que el dólar sí está cayendo por temas internos, ¿no? Está este señor, el que le pegó el golpe al uruguayo, y pues la idea es como mostrar cómo está tumbando, cómo él es el que tumba el dólar. Que honestamente, y eso que cuando uno dice, a veces dice con todo respeto, pero al final dice algún comentario pesado, así siento yo cuando la gente conecta las cosas internas con la subida del dólar en Colombia y con la bajada reciente. El dólar se subió justo cuando aquí estaban haciendo anuncios positivos fiscales. Los negativos fueron hace 3 meses cuando el dólar estaba era cayendo. Entonces tratan de correlacionar cosas para que les confirmen sus sesgos. Y yo entiendo, si a mí me han enseñado toda la carrera que a pronosticar bien el déficit en cuenta corriente o a entender bien el déficit fiscal, cuando llega alguien y me dice que pronostica el dólar, pues esas son mis herramientas, pero no lo pueden hacer y yo me lo tomo muy personal porque al final son malas recomendaciones. Al final mandan gente a comprar
dólar a 5.000 o a 4.200 en este caso, o a 4.400 cuando se subió la otra vez. No es porque no se vaya a subir, porque nadie lo sabe, nosotros no tenemos ninguna bola de cristal, pero si se va a subir, que esté basado en las variables que son. Ah, no, es que yo tengo una tesis o tengo unas preocupaciones del petróleo, de México, de la Fed, todo eso es lo que es el andamiaje. O no, es que yo creo que aquí en Colombia va a pasar algo virtualmente bien agresivo, listo. Pues cuando pase lo incorporamos en las proyecciones. Usted no puede estar incorporando todos los escenarios locales de los que se ha hablado, porque son globos todas las semanas. Entonces a mí me, me molesta pues porque al final recae en un malentendimiento y en estos momentos en que hay un esfuerzo tan grande en enseñarle a la gente bien cómo reaccionan los mercados y de qué dependen los mercados, tiene unos retrocesos enormes. Después uno, con el dólar a 5.000, después del dólar a 4.000, pues, ¿cuál fue la lectura de gobernista? Pues gracias al gobierno. ¿Por qué? Porque es que la primera gente que explicó el lado de subida del dólar, la explicó bien, pero la explicó con le metió otros factores. Entonces, bueno, en general no quiero volver a meterme en ese rollo, pero aquí ustedes tienen la mexicanización de nuevo, la calma en el tema mexicano que está viniéndose acompañada por calma en el dólar mundial también por el tema de la inflación gringa. Entonces, a un escenario bueno de dólar, si el dólar llega a 3.800, la lora que voy a dar es infinita porque voy a volver a preguntarles a estos sujetos si vieron un cambio fundamental ahora, ¿no? Si cambió el tema fundamental colombiano en un mes y después se devolvió en el siguiente mes, lo cual no, es simplemente, como le digo, confirmación de sesgos y esto siempre lo digo también, entre más inteligente es la persona, más propensa a cometer estos errores, porque porque su cerebro lo protege, el cerebro quiere decir, hombre, si usted es tan bueno haciendo estos modelos, y siempre leo también en matemáticas, ¿cómo no va a saber para dónde va el dólar? Y entonces el cerebro llega y lo convence de que usted le pegó bien esa subida de $200, pero la llevaba cantando 1.500 arriba. Entonces, eh, hay que tratar de luchar con eso, ese sesgo de confirmación de lo que uno cree que debería ser, es lo que al final el cerebro le acomoda las piezas para que es lo que sea. Y se ve en todas partes, pero los que no tenemos el lujo de caer en el sesgo de confirmación somos nosotros los que estamos tratando de dar una guía. Tenemos que ser autocríticos al máximo y cuando vea una gráfica de este estilo, entender a ver si de pronto uno está pensando de más. Entonces, bueno, ahí me puedo quedar, ¿no? En cada comité diario que damos en Alianza, yo me desahogo 20 minutos cuando pasan este tipo de cosas, entonces no voy a aburrirlos a ustedes, pero el mensaje es ese, no es que el dólar sea para abajo seguro, pero es que hay que mirar lo que es importante, que es el primer piso, que es para dónde va el dólar en el mundo, que pinta bien, porque el dólar está cayendo gracias al tema de la inflación, y el segundo piso es cuando vuelve a haber ruido mexicano o regional, y pues por ahora pinta bien porque Lula se hizo algunos acuerdos fiscales y porque México está en receso hasta septiembre, pero si en septiembre México llega con otra cosa importante, el dólar puede ser para arriba, pero por ahora esas son las reglas del juego. Es como si usted llega a un partido de fútbol y me comienza a coger el balón con la mano. No se puede. Las reglas del juego son estas. Es lo regional y es lo global. Y nada más. Entonces, bueno, esa es la idea del meme. No es lo interno, no es el señor, pero explicar la caída del dólar con ese señor para mí es idéntico a explicarla con el tema del marco fiscal de mediano plazo, que muchos lo hicieron. Pipe, venga, y yo le pregunto aquí porque si usted menciona que lo más importante, y es algo que hemos repetido en todos los espacios, pues es lo global y lo regional, de repente ese primer tema de lo que usted mencionaba ahorita, IPC gringo y hacia dónde van las tasas de interés en los Estados Unidos se vuelve súper clave y las apuestas del mercado ahora están subiendo demasiado en que se nos viene de repente en septiembre, pero de pronto no es una ni dos, sino incluso pueden ser tres, ¿no? Y eso cambia las reglas del Sí, juego. tal cual, ese es el edificio donde está montado el dólar en Colombia. Colombia es el último piso. Pero pues si usted se queda sin primer piso o el primer piso hace algo, pues usted va a moverse igual que el primer piso. Pero esa pregunta es buena para la siguiente sección, ¿no? Que es el análisis técnico de la semana, Nuestra receta. nuestra receta técnica, ese es el nombre, sí. Vamos a hablar de inflación gringa, eh, con ese dato tan bueno que salió. Entonces, en esa gráfica ustedes ven la línea roja gruesa es la inflación total en Estados Unidos. Las otros son indicadores que ya veremos que no han salido, pero que son los que sigue realmente la Fed, que son los PCEs, es igual a la inflación del consumidor, pero con unas ponderaciones un poco diferentes que con las que la Fed se siente más a gusto para hacer predicciones. Pero ustedes ya ven la inflación gringa está de nuevo en mínimos desde que comenzó este viaje, desde que comenzó este viaje de descanso de la inflación. Eh,
Y ese viaje de descanso de la inflación, que hay que ponerle una lupa porque la inflación rebotó del 3 al 3,7 y después bajó al 3,2 y después subió al 3,6, o sea, no se ha movido mucho, ha generado grandes fluctuaciones en los mercados. Pequeños movimientos de IPC han hecho cambios completos de predicciones de la Fed, y 6 meses buenos, 6 meses malos en los mercados. Entonces, el hecho de que la inflación en Estados Unidos está a punto de operar debajo del 3%, la total, no me pregunten de la núcleo va a seguir, la núcleo está más fuerte, más con tendencia más fuerte. La total es la que mueve los mercados, porque la núcleo de hecho no ha fluctuado, ha bajado todos los meses, todos los trimestres. Entonces la total es la que importa, para mí, no para la Fed y para los mercados, sí, ya se va a poner por debajo del 3%. Eh, vamos a poner otros gráficos y vamos mostrando la historia completa. Eh, el otro tema ahí interesante en términos de la inflación es los bonos en Estados Unidos, porque los bonos en Estados Unidos, la tasa a la cual se financia Estados Unidos en el largo plazo, que es el bono de 10 años, está al 4,20 ahorita, en tiempo real, mientras hacemos este podcast, y ahí les pusimos la inflación, para que ustedes se den cuenta que la inflación total es la que importa. Entonces yo veo y vuelvo a insistir, este tema de la inflación núcleo, y todos somos muy elegantes y todos tenemos nuestros modelos de la inflación núcleo, que para los que no la entienden le quitan la parte de energía y alimentos, la parte volátil. Los macroeconomistas en el mundo se han dedicado a quitarle la parte volátil a los indicadores. Yo entiendo el propósito, entiendo que quieren desligarse de los choques y ver hacia dónde va la tendencia, pero los que operamos en los mercados, los choques son todo. Entonces, fíjense, vean la inflación en Estados Unidos, que yo les estaba diciendo. Hay que poner una lupa para ver la inflación de Estados Unidos. Ya les traje la lupa. Ahí está la lupa. Esas las fluctuaciones que estábamos viendo antes, que son chiquiticas en el margen de rebotar del 3 al 3,7 y después de volverse al 3,2 que les decía, que es la línea naranja. Pero fíjense la influencia en los tesoros, es una barbaridad. O sea, un rebote de inflación del 3 al 3,7 te movió tesoros del 3,70 al 5,20. Entonces son fluctuaciones chiquiticas provocadas por la inflación total, no la núcleo. A mí no me hablen de la núcleo, vuelvo a insistir, eso suena muy elegante. Dejémoslo para las discusiones de gerencia técnica del Banco de la República y de la Fed. Para los mercados, la inflación total es todo. Entonces, el rebote de la inflación total llevó los tesoros ciento y pico básicos, la de vuelta de la inflación llevó el tesoros otra vez ciento y pico básicos abajo, y este año, el 2024, arrancó con el rebote de inflación y los tesoros otra vez arriba. Entonces, la inflación total número uno y que esté al 3% es una gran noticia porque le puede estar mostrando a uno que los tesoros al 4,20 pueden estar cercanos a viajar hacia el 3,80 o al 3,70, generando un muy buen entorno de tercer trimestre, que es toda la teoría de alianza. La hipótesis de alianza era inflación debajo del 3 en el tercer trimestre y tesoros regresando al 3,80 o de pronto más abajo, generando un muy buen entorno para Colombia, y para México, porque eventualmente necesita que compren México para que compren Colombia, que es como la defensa. Entonces, también este gráfico le tumba le tumba toda la discusión a quienes quieren hablar de inflaciones núcleo y después pronosticar tesoros. No, son dos cosas diferentes. De pronto pronostiquéme Fed, pero ni siquiera, porque la Fed ha estado fluctuando igual que la inflación total. La inflación la Fed ha cambiado de visión cada vez que la inflación se mete Ujú. esos cambios. Entonces este gráfico está buenísimo y además es predictivo. Le dice a uno, Sí. pues hay una buena oportunidad en renta fija en este momento. No, pues es que la caída que uno podría esperar ahí es toda, o sea, los tesoros se podrían devolver buena parte de ese movimiento que hemos este año, que dolió mucho también en el mercado local, y aquí pues nosotros hemos mantenido en alianza esa tesis de que hacia abajo con la Fed pues los tesoros van a seguir ganando y de repente esa valorización se vuelve a transmitir hacia Colombia. Pipe, ¿y esto cómo se habla con una variable súper clave también para nosotros, que es el petróleo, ¿no? Todo Claro, ese tema global. ahí está la tercera parte del rompecabezas, porque digamos que, de nuevo, la primera mitad del trabajo es decir, ok, ¿de qué dependen los tesoros? No, que dependen del riesgo de crédito, no, que dependen de la inflación núcleo, no, que dependen de Trump, no, dependen de las fluctuaciones del IPC en este momento conectados, listo. Entonces, primera tarea hecha. Segunda tarea, ¿de qué dependen las fluctuaciones del IPC? Y nosotros hemos dicho del petróleo más que todo. Entonces, la línea morada, lo que ustedes se dan cuenta, las fluctuaciones de la línea morada son las que han ido impactando porque son $20 para arriba o $20 para abajo en la línea morada, que es el petróleo, y ustedes ven cómo la línea roja ha estado fluctuando. Y esto ahorita en la última parte se comienza a separar, uno, porque ya hay otros elementos, no es solo el petróleo, la inflación, es un elemento importante, pero también hay desaceleración económica, se ha estado separando hacia abajo. Y número dos, el petróleo no es inflacionario, el petróleo es tan inflacionario como sea su precio comparado con el año pasado. Entonces, en estos precios ha sido inflacionario.
porque el año pasado el petróleo estaba en 70 en estos mismos meses, pero ya no en el tercer trimestre, lo que hemos insistido, petróleo a 85 o a 90 fue común en julio, agosto y septiembre del año pasado. Entonces ya no va a haber presión por el lado de petróleo, a no ser de que el petróleo se ponga por encima de 90, que fue nuestra carreta, de nuevo. Usted está convencido que la Fed no va a bajar tasas, usted debe estar convencido que el petróleo va arriba de 92. No, yo pronostico petróleo 80, entonces ¿cuál es el rollo? Entonces no va a haber problema este trimestre si el petróleo no sube de 92. Eh, y el IPP, ahí se ve la gráfica del IPP, que es la delgadita, que fue la que asustó hoy. eh, pues asustó hoy, no, salió alta, pero el mercado no le importó porque le gustó más la de la línea roja. Ese IPP también debería bajar a medida que el petróleo se quede quieto. Desde que se quede quieto, el petróleo no tiene que caer. Desde que se quede quieto, los efectos base van a ir diluyendo y permitiendo que la inflación baje bastante los próximos 3 meses. Sí, básicamente también ese tema de efectos base, hacia dónde nos imaginamos nosotros que terminará yendo la inflación. Y hay un ejercicio muy chévere que hemos planteado desde hace varios meses y es, oiga, suponiendo que la inflación gringa va a seguir unos patrones, digamos, históricos, promedios, a nosotros nos da una caída bien significativa y eso ya es un número cercano a lo que quiere la Fed, que es ese maravilloso 2%, ¿no? El tan anhelado 2%. Claro, aquí tenemos una foto súper interesante de aquí a fin de año, en que de nuevo, sí, o sea, yo no les estoy diciendo que el petróleo tenga que hacer 85,2 y quedarse ahí, no. Desde que no se salga del rango 70-90, que es un rango bien amplio, que ha sido el rango de todo el año, desde que no se salga del 70-90, esa es la senda de inflación que nos da. Entonces la inflación podría ir al 2-3 y todo el mercado se va a voltear. Y ahí es donde decíamos nosotros hace unos meses cuando estábamos totalmente descachados para la visión del mercado. Ahí es donde la discusión de tres reducciones va a ponerse en el tapete, no importa que no se den, se va a poner en el tapete. Entonces ya la probabilidad de tres reducciones está al 50%, es que hace nada pues el mercado se reía a ese pronóstico, ya está en el 50%. Ahora, ¿qué falta para la Fed? Le falta la reunión de julio, que ahí no va a mover tasas, pero después se viene septiembre, noviembre y diciembre. Entonces, para bajar 3 veces, tiene que bajar en las tres reuniones. Pero si baja septiembre, la probabilidad de que bajen las tres va a ser altísima. Si la tasa de empleo sigue subiendo y la inflación se pone bajo del 3, de pronto se nos da la de las tres bajadas y ahí vamos a darle hora de nuevo. Pero el punto es, digamos, yo no puedo pronosticar petróleo, pero yo tengo que estar en capacidad de definir dónde el petróleo duele y ya está. Y con eso uno puede crear unas sendas con una probabilidad bastante de éxito. Y en este caso, esta línea que nos calcula Jenny nos está yendo muy bien. No, listo, no, ahí yo creo que Pipe podemos cerrar este tema, es un tema bien, bien grueso, bien, bien importante porque pues bueno, esto cambia mucho la visión que tiene el mercado, que tenía hasta justo antes del dato de inflación y de repente se reafirma pues lo que nosotros venimos diciendo y es que somos constructivos para la renta fija, somos constructivos para el valor de los activos regionales y pues para el hecho de que la Reserva Federal pues termine ya ejecutando los recortes este mismo año. Pues listo, Pipe, si le parece, cerremos ya esta parte de la receta técnica. Ya hablamos de nuestro meme de la semana y el coscorrón del dólar hacia abajo. Le propongo que hablemos de lo que nos viene la siguiente semana, que ya básicamente ya estamos jugados, ¿no? O sea, ya después de estos datos de precios en los Estados Unidos, uno debería decir, se vienen unas semanas tranquilas, unos días tranquilos. La próxima semana, pues vuelve a hablar el presidente Powell, pero ya casi que todo lo dijo en su presentación ante el Congreso. Vamos a tener resultados trimestrales de algunas firmas en los Estados Unidos, ya correspondientes al segundo trimestre, algo de tasas de interés y precios por el lado de Europa. Y en Colombia, la verdad, no hay mucho que decir. Vamos a estar bastante tranquilos con datos de importaciones y de repente actividad para seguirle midiendo el pulso a cómo viene la economía colombiana a corte de mayo, pero pues en principio no debería ser tan sorpresivo. Más bien yo le diría, Sí, Pipe, que miremos, sí, no, cuénteme. de hecho, déjeme le complemento ahí. Lo que suele suceder cada mes es que hay 2 semanas bien movidas, que son generalmente las de inflación y empleo, inflaciones en Colombia, en Estados Unidos y empleo gringo. Y hay 2 semanas muy tranquilas. Y por ahí de vez en cuando hay una reunión de los bancos centrales, más bien al final del mes. Entonces arrancamos las 2 semanas tranquilas. Son 2 semanas que, por la parte, digamos, la parte positiva, por decir cualquier bobada, es que los activos quedan apuntando hacia un muy buen proceso de valorización y que debería ser porque los datos dieron buenos. Podemos tener unas semanas de pronto tranquilas y bien de retorno.
por el lado negativo es que no hay noticias, entonces no, comienza uno a no tener trabajo y en el puesto lo ven a uno sin hacer nada, ¿no? Eso tiende a pasar. Pero no, es mentira, no tenemos puesto aparte, estamos trabajando desde la casa. Pero bueno, en general Desde se vuelve Turquía. tranquilo. En Turquía me puedo ir a la torre eh, a ver el mar. El mensaje aquí más importante, se estaba riendo una gaviota cuando dice el chiste mal. El mensaje aquí es que en ausencia de noticias, la tendencia que agarró las últimas 2 semanas puede perdurar. Ese es realmente el mensaje serio y que puede ser bueno, dado que terminamos bien. Listo, ¿no? Entonces yo le diría que, dado que no vamos a estar tan ocupados con datos macro, ¿qué tal si miramos en nuestro extra time los datos un poco más amenos y los planes que surgen de cara a la siguiente semana? Entonces, pues bueno, sin lugar a dudas, lo que va a estar robando la atención de todo el mundo, pues es el fútbol. O sea, dado que nosotros hemos también sido muy juiciosos aquí en este espacio haciendo seguimiento a Colombia, mandándole buena suerte. Pues fíjese, Colombia ya está ahí en la final, Pipe, y en Europa también se va a jugar otro partido súper clave. Este domingo estaremos muy futboleros, ¿no? Sí, no, esto es increíble, o sea, un par de llaves así como soñadas. Y bueno, yo creo que no hay nada que uno pueda hablar de fútbol que no todo Colombia ya no lo tenga clarísimo de todo lo que ha pasado, que ha sido un video, una película, un sueño, ¿no? También una cosa, una belleza de lo que está pasando. Entonces vamos a ser bien triunfalistas, vamos a ganarle a Argentina, estamos convencidos y bueno, vamos a darle un golpe a los activos para que se valoricen con ese optimismo colombiano. Eh, bueno, ¿qué más? Tenemos una película que ya se estrenó, creo, ¿no? ¿Es Sí, Twisters? sí, sí, aquí ya se estrenó. Tornado. Y aparentemente le Tornado, está yendo muy bien. yo me iba a burlar un poco, yo me sonaba como Sharknado, que no, que estamos viendo ahora que sacaron como cinco, el tornado con tiburones, que yo me imagino como es que, qué cosas les asustan a ustedes, tornados y tiburones, juntémoslos, ¿no? Como cuando estaban las cosas de moda, entonces, ¿qué está de moda? No, Brad Pitt y los zombies, entonces hagamos Guerra Mundial Z. Sí, sí, sí. Es lo mismo, pero esta cosa Sharknado es lo contrario a Guerra Mundial Z de bueno. Esta es buena, Twisters tiene buena calificación, en Rotten Tomatoes está como en 82%, que está bueno para una película, me imagino yo, para pasar el tiempo, 82 está más que bien. Si uno no quiere, no, algo que le cambie la vida o que le toque el corazón o que le enseñe algo sobre la humanidad, esta puede ser buena para no cualquiera de esas cosas, puede ser divertida y con una buena calificación. Entonces, bueno, vamos a ver si alguien se la ve y nos cuenta. Toca verla. Y usted le toca, bueno, que nos cuente de sus planes allá, haga un poco del turismo. Fíjese que Turquía fue el año pasado uno de los países más visitados en el mundo, ¿sabe? El número 6. Entonces, bueno, ahí hay hartas cosas por hacer y a la gente le queda gustando. Sí, 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 ahí busco la próxima otro sitio para ver. Aquí no me han sacado de donde estoy, no, mentiras. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pasar la gripa también, ¿no? Que es lo que me ha tenido em, quieto unos días, pero ya de regreso al trabajo bien. Entonces, no, nada, les deseamos lo mejor, no es más que mándele toda la energía a Colombia el domingo. Seguro que nos va a ir bien y bueno, ojalá haya muchas razones para celebrar el otro viernes cuando nos volvamos a ver. Listo, Pipe, pues qué bueno verlo, qué bueno que ya se esté recuperando y bueno, pásela muy bien y pues por supuesto con un saludo muy especial para todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.